Buenas tardes, ingeniero. Hoy vamos a presentar la retroalimentación del parcial número 2. Los integrantes somos Carlos David Torres Buitrago y Rafael Humberto González Sánchez. Primero vamos a ver una breve explicación del diagrama de flujo que se usó. Entonces, primero se configuran los puertos. Para la entrada es el puerto D, para las unidades y decenas es el puerto B y para las centenas es el puerto C. Luego, lo primero que se hace es leer el número binario y después se inicializan tanto las centenas, decenas y unidades en cero. Primero se pregunta si el número binario es mayor o igual a 100. En caso de que sí lo sea, a ese número binario se le resta 100 y a las centenas se le suma 1. Y este proceso se sigue hasta que ese número binario no sea mayor que 100. Y ahora se pregunta si ese es mayor o igual a 10. En el caso de que sí, a ese número binario se le resta 10 y a las decenas se le suma 1. Y este ciclo se sigue hasta que el número binario no sea mayor que 10. Y en este caso, pues ese número se le asigna a las unidades. Ya luego simplemente es conectar, digamos, las centenas, decenas y unidades con su respectivo puerto. Como para este caso, este código funcionó, entonces vamos a ir directamente con la simulación. Para este caso, que aquí este ya lo tenía preparado, digamos, cuando tenemos esta configuración, en bit, si miramos la calculadora, ese es el número 129, que es el 1, el 2 y el 9. Si ponemos, digamos, eh, todos en uno ahora sí, tenemos el 255. Si vemos el ejemplo anterior, que es que no estaba simulando, tenemos el 129. Y si ponemos, digamos, este número aquí, tenemos el 260. Entonces, si lo miramos aquí, debería dar el 260. 240, perdón. Qué pena. 240. Y si ponemos, digamos, solo estos números de acá, sería el 15, ahí me lo marca, el 1 y el 5. También podemos ver que los puertos sí corresponden. El puerto D es la entrada, eh, el puerto B, estos primeros 4 bits son para las unidades y estos 4 para las decenas, y el puerto C es para las centenas. Bueno, continuamos con la parte del código de Atmel. Entonces, en nuestro caso, lo intentamos realizar con el diagrama de flujo que nos mostró el ingeniero. Sin embargo, no entendimos muy bien la lógica que se utiliza. Entonces, lo realizamos mediante nuestro diagrama de flujo que habíamos realizado previamente, que es el que se muestra a continuación. Entonces, tenemos un conversor de binario ABCD. Tenemos cuatro variables, por decirlo así, una que se llama binario, otra unidades, decenas y centenas. Una las establecemos en el puerto B, sin embargo hay que mencionar que una de esas, por ejemplo, las que utilizamos en el puerto B, entonces están como dos datos introducidos en ese mismo puerto, ya que como sabemos el puerto es de 8 bits. Entonces tenemos que hacer cambio de niveles o lo que le llaman enmascaramiento para lograr que las unidades no se confunden con las decenas y viceversa. O sea, que no estén los datos de unidades y decenas en el mismo puerto al momento de ir a la salida. Leemos el dato binario, entonces, dependiendo si el número binario es mayor a 100 o mayor o igual a 10, entonces se realizan unas ciertas operaciones. En este caso, si binario es mayor a 100, entonces realizamos una resta y después un incremento, pero ese incremento va a las centenas y la resta se resta de 100 del número binario como tal. En tal caso que no fuera así, entonces sigue como otro condicional, por decirlo así. Entonces, si binario es mayor o igual a 10, entonces realiza otra vez una resta y em, realiza otro incremento, pero en este caso ya no es en las centenas, sino en las decenas. En tal caso de no ser así, pasa a unidades, que sería igual al número binario. Y hay que mencionar que todas estas flechas de, por decirlo así, de retroalimentación, significa que es un bucle, por decirlo así. Entonces, vuelve y salta como al inicio, por decirlo así, pero no al inicio de todo como desde que se configuraron los puertos, no, sino desde como el código principal, por decirlo así. Ya ahorita lo explico un momento en el código para que entendamos mejor. Entonces acá ya, por último, visualizamos el resultado de centenas, decenas y unidades. Entonces, em, como es un conversor de binario ABCD, entonces lo que se solicitaba era ver el número de unidades, el número de decenas y el número de centenas, respectivamente. Entonces tenemos aquí el código como mencionamos, entonces, en este caso nosotros configuramos el puerto D como entrada, el puerto B como salida y el puerto C como salida también. Entonces, también
definimos estos registros, el registro de valor, el registro de binario, unidades, decenas y centenas, en diferentes registros, evidentemente, pues, para que no haya problemas. Empezamos acá con el código principal, o como, sí, como con el código como tal, lo que nos importa como el programa. Entonces, aquí decimos que leemos el valor del puerto D, del pin D, ya que usamos pin para leer, PDR para configurar y el otro que utilizamos es ay, no recuerdo bien en este momento. Bueno, entonces proseguimos. Entonces este comando supi es que reste 100 al registro, en este caso, el registro valor. Entonces acá dice 0x64, pero entonces este 0x64 nosotros pues decidimos hacerlo en hexadecimal, entonces 64 en hexadecimal es 100. Entonces acá tenemos otra instrucción que es muy parecida a la que utilizamos en Microchip, como con el bit de testeo, pero entonces en este caso utilizamos el bit de acarreo para ver si, dependiendo si el bit de carreo está establecido o no está establecido, salte o no salte a la siguiente instrucción. Entonces, como se puede ver acá, en tal caso que no esté establecido, va a saltar a la instrucción de if bin menor a 100, entonces va a saltar acá. En tal caso de que sí esté establecido el bit, entonces va a saltar a la siguiente instrucción que es esta, if bin mayor 100. Entonces acá realizamos el mismo procedimiento que antes, sin embargo acá no movemos. Ah, bueno, acá algo que se me olvidó comentar fue esto, de que del valor binario, o sea, movemos el valor binario al registro valor. En este caso, acá ya no movemos ningún registro, sino simplemente hacemos la resta otra vez. Si restamos 100 al número binario, en este caso, como se tenía en el diagrama de flujo, se incrementa. Este INC incrementa en uno el registro S de centenas. Bueno, en este caso, pues este nombre lo denominamos así. Em, y como se podía observar acá, entonces centenas más uno, entonces vuelve otra vez a este inicio, que es lo que está establecido aquí, como se puede observar. Acá. Seguimos con si en el caso de que el número binario sea menor a 100, entonces movemos el valor del número, sí, el valor del número binario al registro valor. Después realizamos otra vez una resta, pero en este caso ya no es ¿por qué? Restar 100 sino restar 10 como tal. Acá tuvimos un pequeño error de sintaxis. Entonces es restar 10. Volvemos a utilizar la misma instrucción de que si el bit está establecido o no está establecido, salte a una instrucción o continúe como la secuencia de instrucciones que se tiene. Más o menos este sería el mismo procedimiento para si el bin es mayor o igual a 10. Entonces restamos, en este caso 10, incrementamos las decenas y volvemos al ciclo, en este caso acá. Entonces incrementamos las decenas y volvemos como al inicio de ese bucle, por decirlo así. Em, y ya pues para la salida, pues cargamos un dato en el registro 16, hacemos la AND, que esta se realiza para eliminar las unidades del registro de unidades, ya que como dijimos, en un puerto iban a estar las unidades y las decenas, entonces tenemos que hacer de cierta forma como otro enmascaramiento, por decirlo así, a la salida, para que a la salida solo se muestren unidades o decenas, no se muestren ambas, sino pues crearía un inconveniente en el programa. Entonces acá tenemos swap, que es para cambiar los niveles, y OR, que entonces combina los bits de las unidades y las decenas para formar el número SD. Después de que ya hicimos como el swap de los niveles y todo lo correspondiente a esa parte. Establecemos las salidas, puerto B y puerto C, y bueno, acá tenemos bueno, lo compilo, para que no salga ningún error, era por lo que pues acá como cambié bin mayor a 100 pues era bin mayor a 10, menor a 10 diré, acá en estos casos, acá menor a 100 menor a 10. Ya que, pues bueno, entonces cambio acá, entonces el error se corre para todos estos donde esté este mismo eh, como línea de código. Entonces, listo, ahí lo compilamos, vamos a Proteus y entonces tenemos la respectiva simulación. Entonces, vamos acá en correr, pero ya está corriendo. Entonces, en este caso tenemos el 255 que sería como el dato más grande que puede tomar el conversor, ya que digamos que la magnitud es 2 a la n-1. Entonces, en este caso, pues tenemos 255, entonces tenemos el 2 en las unidades. Bueno, entonces tenemos en este caso el número 32 y 4 daría 36, entonces tenemos 33 en las decenas y 6 en las unidades que se puede observar. Si encendemos o hacemos la máxima conversión, que es 255, entonces podemos observar el 2 en las centenas
o sea, o el 200, sí, el 2 el 200, 5 en las decenas, 5 en las centenas y 5 en las decenas. A ver, 2 en las centenas, 5 en las decenas y 5 en las unidades. También podemos probar, no sé, por ejemplo, el 7. Entonces, 7 en unidades. Por ejemplo, el 129, por ejemplo, sería este. Entonces, uno en las centenas, 2 en las decenas y 9 en las unidades. También podríamos hacer a ver, sería 1, 2, 4, sea, sería 17. Entonces tendríamos uno en las decenas y 7 en las unidades. También podríamos hacer el 65, o por ejemplo el 128 y el 64 darían 84, 193. Sí, 193. Entonces tenemos el uno en las centenas, el 9 en las unidades, en las decenas ¿y el qué? 193. Sí, 193. Entonces, uno en las centenas, 9 en las decenas y 3 en las unidades. Eh, por ejemplo, si pagamos todos, entonces verificamos que el funcionamiento del programa es el correcto. Por ejemplo, si prendemos acá el 128 y el 2 serían 130. Entonces sería uno en centenas, 3 en decenas y 0 en unidades. Y podemos verificar que el comportamiento del programa es el correcto. Esto sería todo por el momento. Muchas gracias.